Estimados participantes, esta tarde les damos la bienvenida a la cuarta sesión del programa Diálogos Parlamentarios, dirigido a congresistas electos para el periodo 2021-2026 y sus asesores parlamentarios. Reciban el saludo cordial a nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, magistrado Jorge Luis Salas Arenas. Continuando con la programación de nuestros conversatorios, el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctor José Alfredo Pérez Duarte, dará inicio con unas breves palabras. Buenas tardes, doctor. Hola Susana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con las personas que nos acompañan ahora. Especialmente agradecer la presencia del señor ministro de Justicia y de Úrsula Indacochea, quienes se han hecho un tiempo en su agenda para estar con nosotros en esta tarde. Como bien dijo Susana, esta es la cuarta sesión de esta primera etapa de los diálogos parlamentarios, que hemos tomado la decisión de continuar ante la buena respuesta. Este es un programa que hemos puesto en marcha de la Escuela Electoral con un doble propósito. El primero de ellos es el de brindar a los congresistas elegidos para el periodo 2021-2026 y sus asesores la oportunidad de fortalecer sus capacidades en temas de especialísima importancia para la agenda parlamentaria en estos 5 años que se nos van a venir. Y el segundo es el de propiciar acercamientos y un diálogo entre los diversos grupos parlamentarios, ¿no? No cabe duda que este tema de la reforma del sistema de justicia es un tema que ocupa un lugar prioritario en la agenda del Congreso, en la agenda del Perú. Yo recuerdo que esto data ya de hace muchísimos años. Recordaba mientras escuchaba ahora las palabras breves del ministro antes de comenzar, allá cuando el doctor Sivina, con sus seriajus, ya promovía algunas ideas de cambio, ¿no? Y desde esos años hasta hoy se han ido haciendo algunas cosas. Creo que esto es importante por varias razones, ¿no? La primera de ellas es que el acceso a la justicia es un derecho fundamental de las personas. La segunda es que consideramos muy importante que este derecho fundamental se materialice en la práctica y para ello requerimos de un sistema de justicia eficaz, confiable, con magistrados y magistradas probos y profesionalmente muy competentes, ¿no? En un sistema de justicia limpio. Y considerar que el sistema de justicia es una de las columnas que sostienen la democracia y del cual se ejerce el control sobre otros poderes del Estado en un sistema de pesos y contrapesos que hoy por hoy está en discusión, ¿no? Hoy tenemos el grato honor de que nos acompañen dos destacados profesionales, el ministro de Justicia, que ha liderado junto a los otros titulares los poderes del Estado y organismos constitucionalmente autónomos el proceso de elaboración de la política de reforma del sistema de justicia recientemente aprobada, el logro de los objetivos de esta política y que el ministro Vega nos va a presentar, requieren sin duda la participación del Congreso de la República. Y la doctora Úrsula Indacochea, una de las profesionales peruanas que más conoce sobre los procesos de selección de altos magistrados judiciales, no solamente en el Perú, sino también en América Latina. Estamos pues convencidos que la sesión de hoy va a captar la atención de los participantes que nos acompañarán y a quienes invitamos desde ya a participar activamente y de hacer esto, como su nombre lo dice, un diálogo del que puedan fluir ideas y consensos. Así que yo dejo nuevamente en la palabra a Susana para continuar con la programación y les agradezco nuevamente por su participación. Gracias, doctor. Permítame leer un poquito de la biografía de nuestros panelistas, aunque usted ya los ha presentado. El señor Eduardo Vega Luna es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido defensor del pueblo, además presidió la Comisión Presidencial de Integridad el año 2016 y formó parte de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma de la Justicia el año 2018.
Ha sido también director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y director de la Escuela de Derecho de la misma universidad. Actualmente se desempeña como ministro de Justicia y Derechos Humanos y es el secretario técnico del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. La señora Úrsula Indacochea, ella es abogada constitucionalista por la Universidad Católica del Perú y es máster en estudios avanzados de derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Es directora del programa de independencia judicial de la Fundación Debido Proceso, con sede en Washington. Desde la Fundación Debido Proceso, ella apoya procesos de selección de funcionarios de la alta magistratura en diversos países de América Latina, lo que le ha permitido alcanzar una destacada especialización en la materia. Además, es cofundadora de la Asociación Constitucionalismo Crítico. Antes de cederle la palabra a nuestros expositores, les recordamos que cuentan con un máximo de 20 minutos para su exposición y luego abriremos el diálogo entre todos. Empezamos con el doctor Eduardo Vega. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Susana. Un cordial saludo a José Alfredo Pérez Duarte, director de la Escuela de Gobernabilidad, y por su intermedio a todos los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Un honor estar aquí en estos diálogos parlamentarios y compartir la mesa con Úrsula y dirigirme, ¿no?, a los nuevas congresistas, a sus asesores y asesoras para el periodo 2021-2025. Creo que mis primeras palabras tienen que ser sin duda de felicitación por esta designación, por alcanzar tan importante función en el Estado peruano, y desearles, ¿no?, desearles a ellos y al país que puedan tener una labor lo más fructífera posible en pro de todos los temas que sin duda son importantes en el país, pero en lo que nos toca hoy día en relación con la institucionalidad, con la justicia, con el respeto a los derechos. Creo que ahí está sin duda la importancia de esta presentación. Yo he traído una pequeña presentación que espero avanzar rápido, sobre todo para ver qué ha sido este proceso, cuáles han sido las ideas de este proceso de aprobación de este informe, que ya lo tenemos incluso publicado, la propuesta de política pública en materia de reforma del sistema de justicia 2021-2025, qué ha hecho el actual Congreso y qué tareas consideramos que están pendientes en materia de justicia. Algunas, ¿no? Pero sin duda hay una agenda importante. Si me permiten compartir, entonces voy a abrir el botón verde de abajo, ministro. Sí, el botón verde. El anfitrión inhabilitó, me dice, la función de compartir las pantallas. A ver, un poquito, por favor. Julio, ¿nos ayudas? Sí. Listo, ¿puede intentar, por favor? Claro que sí. Doctor. Ahora sí, perfecto. Voy. Ahí está. Sí se ve. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí. Ahí está. Entonces, rápidamente, ¿no?, un repaso. Como bien decía José Pérez, la justicia se ha caracterizado por andar de crisis en crisis, de problema en problema, de un desgaste, de un descrédito y sin duda de muchos actos de corrupción. La última crisis que conocemos data por lo menos del 2018, en que se descubrieron estos famosos CNM audios, ¿no?, donde se veía cómo operaba finalmente estos cuellos blancos y este conjunto de jueces, fiscales, miembros del ya extinto ahora Consejo Nacional de la Magistratura, y los vínculos también con el poder, ¿no?, con el poder ejecutivo, en fin, y que de alguna manera dieron cuenta de ese funcionamiento de errores, ¿no? Todavía hay pendientes algunas destituciones de miembros del CNM, y el propio Poder Judicial realizó un estudio, esta carátula que ustedes ven ahí tiene que ver con eso, en la que prácticamente declaró en emergencia el Poder Judicial y reconoció la gravedad del sistema de falta de transparencia, de casos de corrupción en más de 13 cortes y en 6 de ellas, en un estado crítico, ¿no? A partir de eso se creó
este consejo para la reforma, un consejo consultivo para la reforma de justicia en el año 2018. Me tocó integrarlo, lo presidió el embajador y canciller actual Alan Wagner, y propusimos estos proyectos de ley, ¿no? 9 concretamente, 9 de ellos, de los cuales se aprobaron 7 muy rápidamente. El principal, el que se caía de Maduro, una reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. El segundo y el tercero, un nuevo modelo de control y de autoridad de control dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público, que reemplazara a la OCMA, a las ODECMAS y a las oficinas de control del Ministerio Público, que fuera mucho más preventivo. Todavía está pendiente ahí de nombrarse estos cargos y de avanzar en eso. Ya en materia administrativa, organizativa, se eliminaron las funciones del Ministerio Público en procesos contenciosos administrativos, que les recargaba y no aportaba mucho a ese tipo de procesos. Se aprobó. Luego hubieron 2 normas que no se han aprobado hasta el día de hoy. Una fiscalía especializada al más alto nivel, en la Fiscalía Suprema, para todo lo que es crimen de corrupción, lavado de activos y delitos conexos. No se aprobó. Ahora se entiende por qué no se aprobó. Y también mejorar todo el tema del ejercicio profesional de la abogacía, ¿no? Con, en algún momento, la oposición incluso de algunos colegios de abogados, ¿no? Se aprobó mayor transparencia en el Poder Judicial, eso creo que fue un avance importante. Y las 2 últimas, lo de la ONP, se caía de Maduro, para que la ONP pudiese tener facultades de conciliación, de desistirse y de avanzar en estos procesos para que no demoren tanto y se reconozcan finalmente las pensiones a los futuros pensionistas, que a veces demoraban 3 años, 4 años, ¿no? Y descongestionar eso, y normalmente perdía la ONP, pero después de 3 años, de 4. Y esta otra que he resaltado en amarillo, que era crear un consejo para la reforma del sistema de justicia, que básicamente tuviera 2 tareas fundamentales. Aprobar aprobar una política pública en materia de justicia y también ser una especie de instancia de seguimiento de cómo se avanzaba en este proceso de reforma de la justicia. Como bien se ha dicho, después del Seriajus, que fue en el año 2003-2004, creo que esta experiencia buscaba darle retomando lo que se había avanzado en el Seriajus, un nuevo impulso a reformas fundamentales en el sistema de justicia, y reformas que puedan ser seguidas, que puedan ser implementadas, monitoreadas, y que cuenten con el consenso de todas las entidades de justicia principalmente, pero también con el Ejecutivo, el Congreso de la República y los propios órganos del sistema de justicia. Creo que ahí radica la importancia de esta creación de este Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia como una instancia de coordinación permanente, que trabaja por consenso, que colabora entre ellas respetando sus autonomías y que tiene como objetivo central aprobar e implementar la política nacional de justicia. Se ha aprobado, creo que en este corto tiempo que le ha tocado a este gobierno de 8 meses, ha logrado aprobar lo que es la propuesta de política de reforma del sistema de justicia para los próximos 5 años, 2021-2025. Lo aprobamos a fines de febrero de este año, pero lo hemos presentado recién porque hemos agregado un dato importantísimo también. ¿Cuánto costaría implementar esa política pública en materia de justicia? Creo que ese es un añadido importante, ¿no? Que le pone números, que le pone presupuesto a un proceso de reforma, y que creo, de cara al trabajo del Congreso de la República, es fundamental, porque eso permitirá ir midiendo qué objetivos se están avanzando, qué acciones se están presupuestando, y si hay avances o no hay avances en materia de reforma del sistema. ¿Qué contiene esta propuesta de reforma del sistema de justicia? Yo diría que se ha estructurado en base a 3 grandes ejes, que son los que normalmente deben guiar una reforma de justicia, por lo menos como la peruana, ¿no? Sin duda, un elemento central tiene que ver con la integridad y la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia. Sin eso no hay forma de avanzar en una verdadera reforma. Creo que ya hay conciencia dentro de las autoridades del sistema de justicia de la necesidad de que ese sea un eje central y que se aborde de manera directa a través de distintas acciones, de distintos objetivos. Uno segundo, distinto,
es el de modernización e interoperabilidad, ¿no? Yo recuerdo mucho que hace algún tiempo este era el eje central de la reforma, pero se olvidaban de la integridad y la lucha contra la corrupción, como que si solamente el tener acceso digital, el poner un expediente judicial, fuese suficiente para eliminar la corrupción. Lo que creo que queda claro hoy en día es que son dos objetivos distintos que tienen que conversar, que tienen que avanzar, pero que sin duda necesitan explicitarse de esta manera, ¿no? Entonces, integridad y lucha contra la corrupción, modernización e interoperabilidad, donde el eje central es que podamos tener un poder judicial moderno con expedientes electrónicos de fácil acceso a través del Internet, con una interoperabilidad entre todas las instituciones. Hoy en día no conversan todavía, hablando digitalmente, los sistemas del Poder Judicial con los del Ministerio Público, con los de la Junta Nacional de Justicia o con el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un camino importante. Y el tercero, de cara a la ciudadanía, mucho más directamente, mejorar todo el tema de acceso a la justicia, en general de toda la ciudadanía, pero en particular de poblaciones más vulnerables. Y un objetivo específico tiene que ver con el tema de violencia contra la mujer. Lo importante de esto es que este esfuerzo se ha hecho de manera consensuada, no es que se haya avanzado, alguien lo haya propuesto y lo ha introducido, sino que se ha buscado que todas las instituciones estén de acuerdo. Se ha recibido también aportes de la ciudadanía, más de 200 aportes de la ciudadanía, que creo que han alimentado este nuevo plan de reforma del sistema. Estos son los 9 objetivos que se han priorizado, ¿no? Ustedes pueden ahí ver muy rápidamente, ¿no? El tema de la interoperabilidad y la gobernanza de datos creo que es fundamental. No hay posibilidad de avanzar en una reforma del sistema de justicia si no avanzamos claramente en su matriz informática, en su matriz digital y en su interoperabilidad entre todas las instituciones. Ahí, felizmente, hay ya proyectos avanzando, financiados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que están avanzando en este terreno, ¿no? El acceso a la justicia, ya les he dicho, de todas las personas, siguiendo un poco las reglas de Brasilia, para que efectivamente podamos tener una justicia más cercana, más itinerante, modular, donde puedan participar todas las instituciones del sistema de justicia, ¿no? Luego, la modernización tanto de los procesos judiciales no penales, de eso voy a detenerme luego más adelante, como los procesos penales y el propio sistema penitenciario. Hay una brecha enorme en el sistema penitenciario, en infraestructura, en recursos humanos y, por cierto, también en los presos sin condena o en las prisiones preventivas, como se le llama ahora, que es necesario abordar de manera directa, ¿no? En los recursos humanos hay que modificar claramente el modelo de ingreso y de formación y capacitación a la justicia, ¿no? Sobre todo a los jueces y fiscales. Por lo tanto, hay una propuesta ahí de reforma de la Academia de la Magistratura, principalmente. Y en el punto 6, todo el tema de la mejora de la abogacía. Creo que si no mejoramos la enseñanza misma en las escuelas de Derecho, en la Facultad de Derecho, difícilmente podremos avanzar en este tema. Políticas anticorrupción, control disciplinario y ético, yo diría que ese es un tema central en este momento, que necesitamos avanzarlo. Y luego los dos últimos puntos, violencia contra la mujer. Hoy día en la mañana participaba junto con otras autoridades en el SNEN, en el sistema especializado en justicia frente a la violencia contra la mujer. Creo que ahí hay avances importantes, aunque el fin de semana han seguido habiendo feminicidios que es necesario atender, ¿no? Y mayor predictibilidad de las decisiones judiciales y la adecuación normal. Les decía, ¿no? Lo importante de este plan que ahora tenemos es que cuenta con un costeo de la política. ¿Cuánto va a costar en los próximos 5 años este plan de reforma del sistema de justicia? Obviamente llamando la atención de que no es definitivo, que se puede actualizar, que requiere, yo pongo ahí en el tercer punto, una aprobación por parte del MEF y del Congreso de la República cuando ve los presupuestos anuales, ¿no? Pero sin duda hemos logrado hacer una aproximación lo más cercana posible al costeo, ¿no? Y aquí bueno, esta es una presentación mucho más grande, pero aquí solamente presento cuánto costaría cada uno de los objetivos, ¿no?
que están planteados. Estos 9 objetivos que les he hablado, ¿cuánto costaría cada uno de ellos? Y en total, ¿cuánto cuesta? Estamos hablando de 4.011 millones de soles en los próximos 5 años. Hemos consultado con el MEF, se ha visto por economistas este tema, por cierto, y claro, es un presupuesto razonable. Para 5 años es un presupuesto razonable y ustedes pueden ver allí cuáles son los objetivos que demandarían mayor cantidad de recursos, ¿no? Obviamente todo el tema penal y penitenciario es el que tiene la voz cantante, pero el tema de la interoperabilidad, el tema del acceso a la justicia, el tema de la modernización de los procesos también tienen presupuestos importantes, y sin duda el tema de violencia, de la lucha contra la violencia hacia la mujer también es un tema de amplia preocupación y que tiene un presupuesto ahí que tiene que ir creciendo en los próximos años, ¿no? Gráficamente, este es el presupuesto que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Obviamente el Poder Judicial es el que concentra la mayor cantidad del presupuesto. De estos 4.011 millones, el Poder Judicial lleva una buena parte, ¿no? Casi el 40%, quizás un poco más. El Ministerio Público otro tanto. El INPE, sobre todo para la brecha de infraestructura penal, sobre todo, también es un elemento importante. El Ministerio de Justicia para fortalecer todo lo que es la defensa pública, por ejemplo, es un tema fuerte. La Procuraduría General del Estado para intervenir en los procesos, la Junta Nacional de Justicia, la AMAC y la Policía Nacional tienen presupuestos adicionales, por cierto, ¿no? Que también se incluyen en esta presentación. Se ha publicado, como les mostraba, en el informe ustedes pueden ver un detalle mayor de lo que incluye, de lo que significa este presupuesto, pero sin duda ahí hay unas líneas generales, ¿no? Rápidamente, entro qué se ha hecho en el actual Congreso en materia de reforma del sistema de justicia. Hay sin duda cosas importantes que se han hecho, siempre hay que reconocerlas. Yo aquí, con mi equipo de apoyo, con mis colegas de apoyo, hemos verificado algunas normas que se han dictado, ¿no? Por ejemplo, esta ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Que se ha publicado en marzo, o la ley que modifica el artículo 15 de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar, habilitando permanentemente el uso de canales tecnológicos, la ley de conciliación que permite, ¿no?, que hayan audiencias virtuales de conciliación. No teníamos una norma de ese tipo y nosotros solicitamos al Ministerio de Justicia y el Congreso acogió esta norma y la publicó, y creo que ese es un avance importante. La ley que modifica artículos del Código Penal digamos, en el medio de la pandemia, ¿no?, para poder habilitar la actuación durante la calamidad pública. La Ley General de Sociedades, a fin de regular las sesiones no presenciales, era una demanda que teníamos de todo el sector privado, por ejemplo, ¿no? O la ley que modifica los numerales 1 y 2 del artículo 196 del Código Procesal Penal para levantamientos de cadáveres, necropsia en estado de emergencia sanitaria, ¿no? Creo que son normas muy importantes, ¿no? Recientemente ha habido cuestionamientos, por lo menos desde el Ministerio de Justicia también los hemos planteado, a la aprobación de un nuevo Código Procesal Constitucional, y recientemente, el viernes en realidad, las modificaciones que se han planteado al Código Procesal Penal en relación con la colaboración eficaz, ¿no? Desde nuestro punto de vista son normas cuestionables, podemos conversar sobre ello, pero creo en general que de lo que se trata cuando se modifican leyes o códigos, de lo que se trata es de mejorar la actuación, de posibilitar una mejora en la actuación de las entidades, en este caso del Tribunal Constitucional o de la Fiscalía, en el caso de la colaboración eficaz, para que puedan efectivamente cumplir con su misión constitucional y facilitar de alguna manera que el justiciable, los ciudadanos puedan acceder. El nuevo Código Procesal creo que no era necesario, en un balance que hicimos nosotros. Habían 100 artículos que eran idénticos al antiguo código, al anterior código, al vigente Código Procesal Constitucional, y habían otras 25 modificaciones, ¿no?, entre modificaciones y cambios, que perfectamente se habían podido analizar y pedir opinión también a, por ejemplo, el propio Tribunal Constitucional, el propio Poder Judicial, ¿no? Creemos que hay algunas normas que se han cambiado que lo que hacen más bien es congestionar, van a generar una sobrecarga en el sistema de justicia, sobre todo con casos que no tienen ningún fundamento.
¿no? Entonces creemos ahí que ha habido un apresuramiento. Igual con la colaboración eficaz, yo he sido bastante duro en el fin de semana de decir que aquí ha habido una situación que debilita seriamente la lucha contra la corrupción y contra otros tipos de criminalidad, pero principalmente contra la corrupción, ¿no? Al debilitar las atribuciones que tiene el Ministerio Público en esta tarea de corroboración de aquellas personas que solicitan acogerse a la colaboración eficaz. ¿Qué temas, para terminar, ¿no? ¿Qué temas podrían impulsarse en un Congreso que va a tener 5 años de vigencia y que podría, creo yo, efectivamente darle mucha fuerza a una verdadera reforma del sistema? Creo que estamos en una oportunidad muy importante de poder dar pasos serios para impulsar una verdadera reforma del sistema de justicia, y que lo decimos de alguna manera en el informe. Yo pongo aquí algunos ejemplos muy concretos que tienen que ver con normas, que tienen que ver, por lo tanto, con la tarea que puede realizar el Congreso de la República. Uno, primero, ya existe, por ejemplo, un proyecto de ley de la justicia itinerante, ¿no? Que fue presentado por el Poder Judicial, pero que de alguna manera está aquí en este informe que les acabo de presentar del Consejo para la Reforma. ¿Qué busca este proyecto? Bueno, busca eso, que la justicia se acerque a la ciudadanía mediante módulos donde participen todas las entidades que forman parte del sistema de justicia. Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Defensa Pública, Medicina Legal. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Es que el ciudadano no tenga que ir a distintos lugares a buscar a estas instituciones, ¿no? Ha habido experiencias pilotos interesantes, pero no hay ninguna norma que obligue a todas las instituciones a trabajar de manera coordinada en esta justicia itinerante. Ahí me parece que hay un elemento importante que tiene mucho consenso y que podría avanzarse rápidamente. Luego hay un conjunto de normas que ya por el tiempo que llevan necesitan una mirada amplia de modificaciones y de reformas de códigos, ¿no? El Código Procesal Civil, el Proceso Contencioso Administrativo, la Ley General de Sociedades. Nosotros, por ejemplo, hemos publicado hace poco un proyecto, ¿no?, de Código Procesal Civil y un proyecto de Ley General de Sociedades. Pero para que tengan una idea, esos proyectos se vienen trabajando desde hace 4 años, por lo menos, ¿no? Entonces ahí hay un material que está a disposición de los nuevos congresistas, de sus asesores, para que puedan evaluarlo y puedan efectivamente adentrarse en esta tarea de modernizar los procesos civiles y la Ley General de Sociedades. Igual en el proceso administrativo se están trabajando en muchas iniciativas, pero se requiere contar con una mirada de estos temas. Este es un tema que nosotros hemos presentado. El Consejo para la Reforma aprobó un proyecto de ley consensuado nuevamente para interoperar, ¿no?, para que permita crear un comité de gobernanza de datos en el sistema de justicia y cómo debería funcionar. Ahí está el número del proyecto de ley que se puede avanzar. Otras tareas. La Corte Suprema tiene que ser una instancia que vea aquellos casos importantes. No puede ver de todo. Y hay un tipo de casos que grafica lo absurdo de lo que puede significar la sobrecarga en la Corte Suprema, ¿no? Por ejemplo, ver en última instancia los procesos de cobranza coartada. O sea, no me gusta lo que me están cobrando y puedo llegar con ese caso hasta la Corte Suprema. Ese es un tema que tendría que eliminarse, y hay proyectos de ley en ese sentido y que hasta ahora no avanzan. Habría que preguntarse por qué no han avanzado. En temas penitenciarios, creemos en volver. En algún momento existió en la legislación peruana, yo recuerdo haberlo estudiado en mis épocas universitarias, el juez de ejecución penal. O sea, que se encargue un juez de ver cuál es la situación efectivamente de casos concretos, de personas concretos, pero también del sistema penitenciario en su conjunto. También hablamos ahí de modernizar el Código de Ejecución Penal. Ya les hablé de la Academia de la Magistratura, hay que modificarla, hay que tener un nuevo modelo, ¿no?, de cómo debería funcionar la Academia de la Magistratura. Y tanto el Poder Judicial como el propio Ministerio Público tienen también leyes ya que tienen muchos años y que sin duda requieren de modificaciones, de actualizaciones, que ellos mismos en su momento han señalado son importantes para mejorar estas dos instituciones fundamentales del sistema de justicia. Lo de los abogados, yo insisto, es necesario, necesitamos mejorar cómo actúa un abogado en el proceso y cómo se sanciona. Existe ahora la posibilidad de sancionar a un
un abogado, que un juez pueda sancionar a un abogado cuando actúa maliciosamente, pero la verdad que es muy poco usada esa norma, ¿no? Y el servicio civil de graduados, los estudiantes de Derecho que deciden hacer sus prácticas en entidades públicas, en general necesitamos ahí fortalecer esa norma que creo en general está dando buenos resultados, ¿no? Termino con estas dos propuestas. Todo el tema de la justicia de paz creo que es una herramienta central, es la más cercana a la ciudadanía y necesitamos justamente que se involucre en todo el tema de violencia contra la mujer, en la acción afirmativa hacia las mujeres. Creo que ahí hay un tema central que se ha venido conversando bastante. Y finalmente en la Policía Nacional también va a validar todo su trabajo en relación con la valoración del daño psíquico, en los procedimientos de entrevista única a víctimas, en los casos de niños, niñas y adolescentes sometidas a violencia física o psicológica o sexual, y la evaluación psicológica forense. Creo que ahí hay todas unas herramientas que pueden avanzarse en estos temas, ¿no? Ley orgánica del Poder Judicial y ley orgánica del Ministerio Público también son otros dos temas. En fin, yo diría que hay sin duda un conjunto de normas que nos permitirían avanzar en los próximos años en este esfuerzo que tiene que ser un esfuerzo sostenido en materia de reforma del sistema de justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora es el turno de la doctora Endacochea. Doctora, buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias, Susana. Muchas gracias especialmente a José Alfredo Pérez Duarte, el director de la Escuela de Gobernabilidad, y es un gusto también compartir este panel con el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, yo quiero centrar mis comentarios y mi exposición de hoy en una precisión general sobre los procesos de reforma y quiero aterrizar en un tema muy particular que es de interés y que a este Congreso que entra le va a tocar resolver, que es el tema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces voy a compartir mi pantalla. He hecho un PowerPoint muy simple. Muy simple, ahí, no sé si se puede ver. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que las reformas al sistema de justicia en América Latina se han dado por oleadas y que no siempre hemos tenido las instituciones que tenemos. Sin embargo, en sus inicios, digamos, las reformas han sido impuestas normalmente desde fuera. Entonces, hace relativamente poco tiempo, digamos, desde que tenemos la Serie JUS, en el 2003-2004, que hemos empezado a reflexionar acerca de un proceso de reforma desde dentro, ¿no? Pero primero empecemos por pensar de qué hablamos cuando hablamos de una reforma del sistema de justicia, ¿no? En primer lugar, la reforma judicial no es lo mismo que una reforma de justicia en la medida que una reforma de justicia abarca a una diversidad de instituciones, ¿no? que constituyen precisamente un sistema, ¿no? El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Justicia Electoral también, ¿no? Incluso la Defensoría del Pueblo también en cierto sentido. Entonces, hablar de una reforma al sistema de justicia implica pensar en varias instituciones. Y digamos, es una reforma que requiere ser integral, que requiere ser estratégica y además evaluada constantemente, ¿no? Evaluada durante su ejecución para poder corregir, digamos, aquellos caminos que hemos tomado y que necesitan ajustarse, que ser evaluada, digamos, en sus progresos, en sus éxitos, pero también necesita ser sostenida después de haber finalizado, ¿no? No basta, digamos, cambiar las leyes para pensar que con eso hemos reformado el sistema de justicia. Hay una serie de cambios que tienen que darse a propósito de las leyes, impulsados quizá por las leyes, pero que muchas veces son culturales. Entonces, digamos, tenemos en general, para situar el Perú, ¿no? En América Latina dos grandes oleadas de reformas, ¿no? La primera en los años 80 y la segunda en los años 90. Y en el Perú, digamos que nuestra primera reforma, en realidad es un poquito antes, es la reforma de Velasco,
que muchos no la consideran realmente una reforma, y ya les voy a decir por qué, que es en el año 68. Pero estas dos oleadas en los años 80 y en los años 90 son impulsadas desde fuera por las instituciones multilaterales como el Banco Mundial, como USAID de los Estados Unidos, ¿no? La cooperación internacional. Y digamos, los objetivos de esas reformas estaban básicamente vinculados a promover en el caso de la cooperación norteamericana, promover la gobernabilidad, una situación de gobernabilidad en la región general, ¿no? Y en el caso de los bancos multilaterales, a crear condiciones para tener un mercado en el que se pueda desarrollar y crecer y prosperar la inversión, ¿no? Todas estas reformas estuvieron generalmente centradas en estos tres ejes, ¿no? Con distintos énfasis: el eje del acceso a la justicia, el eje de la independencia y el eje de la eficiencia. Sin embargo, digamos, la diferencia entre la primera y la segunda oleada es que en la primera no existe todavía un diagnóstico, sino que se hacen, digamos, reformas sintomáticas, no sistémicas, ¿no? Con la idea de resolver problemas concretos, ¿no? Infraestructura, capacitaciones, mayor tecnología para los jueces. En cambio, en los años 90 ya se aprende un poco esta lección y empieza a hacerse un diagnóstico. Muchas veces ese diagnóstico es un autodiagnóstico, es decir, diagnósticos de las partes interesadas. Y en esta segunda oleada se empiezan, digamos, lo que llamamos el trasplante de instituciones, ¿no? Crear ministerios públicos separados del Ejecutivo, crear tribunales constitucionales separados como instituciones autónomas, y, digamos, varias de esas reformas se dan en este marco, ¿no? En el Perú hemos tenido varios intentos de reformas, algunos se han implementado más que otros. Tenemos, bueno, esta reforma de Velasco que les dije, en el caso del gobierno de Fujimori también, del año 96 en adelante se implementaron una serie de reformas. Luego tenemos la serie JUS, que se realiza en el 2003-2004, y luego tenemos la de la Comisión Wagner, y ahora tenemos este plan de reforma de la justicia 2021-2025, que recoge, digamos, algunas de las cosas que se establecían en la Comisión Wagner. Ahora, una de las principales reflexiones que trae estos antecedentes es que no estamos empezando de cero, ¿no? Que ya ha habido y hay todavía muchas propuestas para analizar, que han sido compiladas, profundizadas en este plan de reforma, pero que no estamos inventando la rueda, y que existen antecedentes a los que voltear. Otro aspecto que es importante es el liderazgo de la reforma, ¿no? Porque pues, reformar la justicia sin la participación trascendental, efectiva de los propios operadores de justicia ha sido un error también en el Perú y en muchos otros países, ¿no? Reformar la justicia desde afuera sin involucrar a los propios destinatarios, digamos, de esas reformas, destinatarios parciales, porque no son solamente los únicos, pero eso ha sido un error, sobre todo en la ejecución y en el sostenimiento a largo plazo de esas reformas. Y también quiero señalar el tema de las reformas antidemocráticas, que son reformas, digamos, legales, de políticas públicas, pero que en algunos países de América Latina, en lugar de fortalecer la independencia de la justicia, en lugar de fortalecer la eficiencia y de garantizar o promover el mayor acceso a la justicia, en realidad los contraen, ¿no? Y digamos, para eso quería como mostrarles un ejemplo de un análisis reciente que hicimos en la Fundación para el Debido Proceso de una reforma antidemocrática. Disculpen, es mi hijo que está dando vueltas por aquí. Hicimos un análisis de una reforma impulsada en México desde el Poder Ejecutivo, y lo analizamos en un clave de derechos humanos. Perdón, Santiago, vete de aquí. Perdón, vete ahora, si no quieres estar. Sí, vete. Sí, vete.
Perdón, eso está quedando grabado. Entonces, está aquí. ¿Por qué les muestro este documento? Porque las reformas que se han emprendido en distintos países de América Latina, y en el caso de Perú no es la excepción, han tratado primero de superar esta visión de la justicia como autoridad para darle un enfoque de servicio público, ¿no? El justiciable y el juez como un servidor público, como un funcionario público, el justiciable como el receptor de ese servicio público y un servicio público que tiene que prestarse eficientemente. Pero las reformas, digamos, también pueden ser enfocadas como desde una mirada de derechos humanos. ¿Y qué significa esto? Mirar la reforma teniendo en cuenta que tanto los jueces como los fiscales y todos los operadores son titulares de derechos como la independencia judicial, derechos que se derivan, digamos, de su estatus, que los ciudadanos también tienen derecho a acceder a la justicia y tienen derecho a exigirles una justicia independiente, imparcial, eficiente, pero también que las instituciones, que el diseño institucional importa y puede ser analizado en clave de derechos humanos. ¿Y cómo se analiza eso? Pues miren, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aprobado recientemente un informe en el que da algunos lineamientos de cómo hacer ese análisis, ¿no? Y dice, bueno, existen algunos factores, desde esta perspectiva, algunos factores que facilitan la corrupción, que sucede la corrupción. Y estos factores son estos, ¿no? Debilidad institucional, monopolio y concentración del poder, amplio espacio de discrecionalidad, falta de control de actos de autoridad y altos niveles de impunidad. Y cuando eso sucede, cuando un diseño institucional tiene estas características, entonces existe mucha mayor probabilidad de que ese diseño institucional genere o albergue actos de corrupción dentro de sí. Volviendo entonces al PowerPoint. El Congreso y las reformas del sistema de justicia. Aquí quise hacer esta diapositiva para hablar de la necesidad de que el Congreso también asuma su papel de guardián o de garante de la independencia de las instituciones de justicia, ¿no? Muchas veces se ve a los políticos como enemigos de la independencia judicial, pero suele ocurrir, digamos, que más bien en un sistema de democracia saludable son los partidos políticos los principales guardianes, porque pues al haber alternancia en el poder, ¿no? Ellos buscan, las fuerzas políticas, nombrar o aprobar normativas que faciliten o que garanticen la independencia judicial, porque saben que esa independencia les va a garantizar no ser perseguidos injustamente o arbitrariamente cuando terminen su función, ¿no? Es necesario que tengan en cuenta también que los operadores de justicia y especialmente las altas autoridades tienen una protección reforzada. No son como cualquier otro alto funcionario, porque el ser operadores de justicia les garantiza ser seleccionados a través de un adecuado proceso de selección, ser inamovibles en sus cargos y tener garantías frente a presiones externas. Y muchas veces estas presiones externas pueden ser ejercidas a través de mecanismos parlamentarios, como las comisiones investigadoras o la presentación de acusaciones constitucionales cuando estos tienen como motivo el contenido de sus decisiones. No estoy diciendo que estos mecanismos parlamentarios sean, digamos, ilegítimos o que afecten la independencia judicial per se, pero pueden lesionarla si son ejercidos inadecuadamente. Por otro lado, uno de los organismos especialmente importantes dentro del sistema de justicia es la Junta Nacional de Justicia. Digamos, acabo de mencionar que por ser operadores de justicia, los jueces, los altos magistrados tienen ciertas garantías, digamos, adecuado proceso de selección, inamovilidad y garantía frente a presiones externas, y muchos de estos procesos, del control de estos procesos, recae en un órgano que es la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Esta institución tiene todavía pendiente algunas tareas importantes: la selección de las autoridades de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, que lamentablemente no han llegado a buen puerto a pesar de los esfuerzos de la Junta; el nombramiento de fiscales supremos, ¿no? Porque pues la Junta de Fiscales Supremos se queda solamente con dos, con dos titulares después de esta destitución, con tres, perdón, fiscales supremos. Es necesario recomponer ese órgano.
También es cierto que la facultad de ratificación y evaluación de desempeño de la Junta está cuestionada en una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esta acción ha sido presentada por colegios de abogados, sin embargo tiene el apoyo del gremio judicial. Yo personalmente pienso que no es per se una facultad inconstitucional ni inconvencional, pero bueno, podemos hablar de eso en el momento de preguntas y respuestas. Y esta facultad de revisión extraordinaria es algo inédito en la región, es, digamos, el mecanismo, digamos, más racional que ha existido para hacer una transición a la justicia, ¿no? Digamos, en otros países lo que yo he visto más bien es que destituyen y sacan a todos los funcionarios de una sin que haya un proceso, un debido proceso. Y bueno, no quiero, digamos, perder más tiempo antes de llegar a este tema, porque me quedan 7 minutos. La elección del TC es algo que ustedes, como congresistas, como asesores, van a tener como una de sus tareas principales en este periodo. Y hay que ser conscientes que es un mecanismo político y por lo tanto es un mecanismo sobre el cual recaen todas las sospechas. Sospechas porque los estándares internacionales obligan al Estado peruano a no elegirlos por motivos políticos y que cuando se utilice un mecanismo político como es el que tenemos, se extremen las salvaguardas para evitar precisamente la desconfianza y para mostrar y demostrar que este tipo de elecciones no se ha hecho por ese tipo de motivos, ¿no? Por supuesto que hay un problema que se arrastra, tenemos un vencimiento de mandatos de 6 de los 7 magistrados del tribunal. Cuando probablemente haya la nueva elección, probablemente tengamos a todos, y es muy importante aquí que consideren impulsar algún tipo de iniciativa legislativa, quizás una disposición transitoria en la ley orgánica del Tribunal Constitucional para establecer una renovación escalonada, porque la renovación de la totalidad de las plazas de una corte probablemente pueda otorgar el control total de la corte a una fuerza política dominante, pero en el mediano y largo plazo eso puede resultar contraproducente para esas mismas fuerzas políticas. Entonces es importante que se establezca que ninguna conformación del Congreso puede nombrar la totalidad, y para eso pues una renovación escalonada o por tercios es una buena opción. Y además aprender de los errores que se ha tenido en este proceso que ha acabado, que bueno, yo se los voy a resumir rápidamente desde mi opinión, que lo he observado, no solamente sino he observado también el anterior proceso de selección, y he observado muchos procesos de selección en la región, por lo menos unos 15 o 16 procesos de selección parecidos. Los principales errores han sido un reglamento apresurado que no ha recibido los inputs, los aportes de la sociedad civil y sobre todo de instituciones que ya se encargan de seleccionar funcionarios públicos como Servir y como la Junta Nacional de Justicia. Una evaluación, digamos, inicial que no fue del todo transparente porque no se colgaron la totalidad de los expedientes de los candidatos y tampoco se permitió la revisión de decisiones de eliminación que fueron arbitrarias. Una cosa importante, bueno, los puse aquí, están en positivo. La conformación de la comisión especial, que es el órgano de preselección, es muy importante. Es claro que este órgano, la comisión especial, por más de que esté integrada por parlamentarios, tiene que ser un órgano técnico, no puede ser un órgano político. La parte política la dejamos para el pleno, para cuando se tenga que hacer, digamos, el debate y la elección, pero la parte técnica, aunque esté en manos de políticos, tiene que mostrar, digamos, esa pulcritud técnica, ¿no? Para eso es necesario un reglamento, digamos, muy detallado, incuestionable, ¿no? Y que la misma comisión especial tenga una composición a prueba de cuestionamientos, es decir, que ninguno de sus miembros tenga ni intereses personales, ni gremiales, ni económicos, ni de ningún tipo sobre la elección de magistrados, ¿no? La transparencia debe ser máxima, y máxima significa máxima con mayúscula, es decir, las reglas, los documentos que se recaben, los documentos que se pidan, todo debe ser público de manera oportuna en un micrositio donde la ciudadanía pueda vigilar
y tener a su disposición toda esta documentación, ¿no? Tomarse las tachas en serio, ¿no? Las tachas no son solo no son un mecanismo de ataque de la sociedad civil o de la ciudadanía hacia la Comisión Especial. Las tachas son un mecanismo de ayuda que les da a ustedes más elementos para evaluar el perfil, elementos que de otra forma no tendrían. Quizá podrían agregar, digamos, a las tachas algún tipo de procedimiento, de mecanismo para que la sociedad civil aporte información que no necesariamente sea tacha, ¿no? Información que les va a servir para complementar todo esto. Y tomárselas en serio significa revisarlas, darle traslado hacia la persona implicada y resolver motivadamente. El tema de la idoneidad ética es fundamental, ¿no? En este proceso de selección se ha tomado muy a la ligera. Para empezar, no es algo que se puede evaluar con puntajes. La idoneidad ética o se tiene o no se tiene. No es que se tiene en un 20%, ni en un 30%, ni en un 60% de idoneidad ética. Entonces, no puede estar remunerada por puntajes. Tiene que tener su propia etapa de evaluación, ¿no? Y es importante definir qué cosas se entiende por eso y qué tipo de situaciones en abstracto generarían una falta de idoneidad ética que justificaría sacar a alguien de la carrera. Por ejemplo, el estar investigado en ciertas etapas del proceso, investigado por delitos graves, ¿no? O el tener sanciones o denuncias por maltrato que sean creíbles, ¿no? Podemos ahondar también en eso porque hay formas de volver un poco objetiva esa evaluación. No tiene que ser totalmente subjetiva, como algunos congresistas salientes han sostenido. Las entrevistas son una herramienta fundamental, tienen que planificarse, tiene que establecerse cuál es el objetivo de la entrevista, qué cosas se van a evaluar y cómo se van a evaluar, porque la entrevista tiene un peso tan alto que podría hacer que candidatos no idóneos salten desde la segunda mitad de la lista de méritos hacia adelante. Entonces no se puede dejar como una conversación de café, ni tampoco se pueden hacer preguntas al azar. Yo recomiendo aquí que el Congreso se apoye en la academia, que convoque a un comité de académicos que los ayude a planificar esas entrevistas, a elaborar preguntas, que esas preguntas sean aleatoriamente, digamos, si quieren, sorteadas para los candidatos. Y finalmente, el gran problema de la motivación que ha estado en los medios en las últimas semanas. ¿Cómo motivar bien? ¿Cómo llegar a satisfacer esa exigencia? Bueno, hay que tener claro qué es lo que estamos evaluando. Si se evalúa la trayectoria profesional, ¿qué significa la trayectoria profesional? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa la proyección personal? Entonces, si no tenemos ni siquiera claro en qué consiste lo que vamos a evaluar, difícilmente podremos determinar de las respuestas de los candidatos aquellas que cumplen o no con acreditar ese punto de la evaluación. Entonces, hacer una evaluación racional, justificada, objetiva, va a blindar un proceso y hacerlo incuestionable. Creo que hay mucho material para poder aprender y bueno, podemos conversar un poco más de eso en la siguiente sección. Muchas gracias. Gracias, doctora Úrsula. Ahora, para dar inicio al diálogo, tengo que recordarles que si quieren intervenir, deben de levantar la mano a través del botón que está en la parte inferior de su pantalla. Les voy a dar pase y por favor se identifican. Si son congresistas, nos cuentan de qué partido político son, y si son asesores, a qué congresista acompañan. Hoy tenemos que terminar unos minutitos antes de las 7, así que les pido por favor que sean precisos con sus comentarios o sus preguntas para ir avanzando. Ha levantado la mano el señor Pedro. El señor Pedro, ¿puede encender su cámara por favor y su micrófono para darle pase? Ya, el micro, porque la cámara está... Ya, está bien. Se identifica, por favor. Ya, mi nombre es Pedro Urtecho Ibáñez, asesor del congresista Segundo Montalvo por Amazonas del Partido Perú Libre. Y quería hacer una consulta específicamente relacionada con la justicia, ¿no? Estoy investigando hace 10 años una corrupción muy grande en el país. He presentado denuncias en 5 fiscalías del país.
antes de presentar las denuncias, hablaba con los fiscales. Es un escándalo muy grande, superior al de Odebrecht, ¿no? Y me decían que era algo escandaloso, y a las finales nunca prosperaron. Ningún medio de comunicación de Lima le da cabida, porque es muy grande el grupo económico. Solamente en provincias se atiende, ¿no? Y están muy involucradas Contraloría General de la República. He presentado seis denuncias en Contraloría General de la República, OCITRAN, Ministerio de Transportes, y bueno, he denunciado en comisiones del Congreso muchas veces. Entonces veo que el grupo de poder económico es muy fuerte, entonces yo ya no sé a quién recurrir. He presentado en todo tipo, o sea, mientras no pase fiscalía, tengo los documentos, ¿no? O sea, tengo abundantes documentos, pero no pasa la denuncia. ¿Qué puedo hacer en ese caso? A ver si me da un apoyo a través de repente se forma una nueva comisión investigadora, o el Ministerio Público, ver en qué nivel ya recibe, porque es muy escandaloso el proceso, ¿no? Que están muy involucrados. OCITRAN, por transparencia, no me quiere alcanzar las facturas por 153 millones de dólares, que es una de las perlitas. O sea, acá estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? Y dice que no existen. O sea, y lo trata de limpiar al Ministerio de Transportes, que también debe tener las facturas. O sea, es tan escandaloso esto. No estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de hace 3 años. O sea, es muy fuerte la corrupción, y yo no sé por qué medio ver que esto se llegue a investigar, ¿no? Porque está atrasando mucho el desarrollo del país, y los montos son muy superiores a los presupuestos que presentó el señor ministro, ¿no? De más de 4.000 millones, ¿no? Entonces, quisiera ver bajo qué forma me direccionan para yo poder ver que esto se limpie esta corrupción. Es una corrupción muy fuerte, muy superior a Odebrecht, y nunca se ha podido tener la tribuna para que algún organismo del Estado lo investigue, ¿no? Ya he dicho que mío Contraloría, Fiscalía, el Congreso. Bueno, CITRAN es parte acusada. No sé qué determinación tomar, ¿no? A ver si me pueden orientar en este tema, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Pedro. ¿Alguno de los panelistas va a comentar? Sí, Señor Vega. sí, Susana. Adelante, señor. Gracias al señor Pedro Urtecho por su pregunta, por su inquietud. De manera general, digamos, ¿no? Siguiendo un poquito, claro, usted dice que es un caso más grande que Odebrecht, y no pongo en duda sus palabras. Simplemente diría, siguiendo ese esquema, teóricamente podríamos hacer, no sé si se ha recurrido en este caso, por ejemplo, a la Procuraduría General del Estado. Hoy en día tenemos una Procuraduría que se encarga de ver justamente los casos, una de las Procuradurías, los casos de corrupción. Y en su momento, como era tan grande el caso Odebrecht, se creó una Procuraduría específica para el caso Odebrecht, por ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay una Procuraduría Anticorrupción, que es la que debería estar impulsando. Si se trata de dineros públicos, debería estar impulsando el caso para que justamente el Ministerio Público, que usted nos ha mencionado, actúe con mayor celeridad, ponga un poco el caso en la mesa y pueda ser mejor evaluado, ¿no? Entonces, yo creo que en el plano estrictamente penal, digamos, habría que evaluar, o no conozco si el caso está en conocimiento de la Procuraduría General, y dependiendo de las dimensiones del caso, eventualmente la Procuraduría podría, ¿no?, evaluar si requiere una Procuraduría ad hoc para este caso, o lo encarga a la Procuraduría Anticorrupción, ¿no? Yo diría, el camino judicial, el camino del judicial podría de alguna manera tener esta vía de la Procuraduría para efectivamente ellos puedan
insistir, gestionar, agilizar el caso ante la Fiscalía en el estado en el que esté actualmente. No conozco el estado. Y bueno, lo otro, usted sabe, en el Congreso, el caso Odebrecht, por ejemplo, también fue pasible de una investigación, con sus altas y bajas, en fin, ¿no? Con todo lo que significa una investigación más de naturaleza política, ¿no? En el Congreso de la República. Esa es otra vía. El Congreso está habilitado para poder armar comisiones investigadoras, por ejemplo, ¿no? Que luego sus conclusiones puedan aportar, puedan apoyar las investigaciones que realice el sistema de justicia. Hasta ahí yo podría, digamos, tratar de ver por dónde va sin conocer de qué caso se trata exactamente. Gracias, ministro. Doctora Úrsula, ¿quiere comentar algo? Señor Urtecho, yo quiero compartirle, digamos, algunas ideas que para resolver ese tema se han planteado en otros países y que quizás ustedes podrían impulsar en el Congreso, o quizás el ministro también podría incorporar en el plan, digamos, en el eje de integridad anticorrupción. Digamos, tradicionalmente se considera que los delitos de corrupción son delitos sin víctimas o cuyas víctimas es únicamente el Estado porque solamente se afecta el erario nacional. Sin embargo, ya viene funcionando hace varios años un diálogo nutrido desde Naciones Unidas, digamos, que ya llegó a la región, para impulsar la idea de que los ciudadanos también pueden ser víctimas de la corrupción y por lo tanto también deberían poder participar como sujetos procesales en los procesos penales anticorrupción. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la corrupción ya está dentro del sistema de justicia, pues se arregla con la defensa arregla con la fiscalía el hecho de que se reconozcan unos delitos y se vaya a un proceso abreviado o que haya una reparación civil, digamos, menor, ¿no? Eso ha pasado en algunos países. Entonces, por ejemplo, en México y en Honduras ya la sociedad civil ha iniciado litigios para lograr ser reconocida como víctima en grandes casos de corrupción, ¿no? Al estar la ciudadanía allí como víctima, evidentemente tiene que tener alguna afectación indirecta o directa, o invocar, digamos, algún derecho difuso, como por ejemplo el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, para poder participar e impulsar que esos procesos se investiguen y se litiguen y no se queden dormidos como en el caso que usted menciona. Pero para eso es necesario adoptar una definición amplia, que es la que está en los tratados internacionales anticorrupción, sobre la definición de quién es víctima de la corrupción. No estoy al tanto de cómo está regulado esto aún en el Perú, pero quizás sea un buen momento para darle una mirada y ver si es que algo así podría impulsarse en el país. Gracias, doctora. Le vamos a dar pase a Gerardo Tábara, que levantó la mano también. Luego sigue Pedro otra vez. Gerardo, te escuchamos. Sí, gracias Susana. Y gracias al ministro Vega y a la doctora Indacochea por sus muy interesantes exposiciones. La verdad que nos abre el panorama, ¿no? Me ayuda mucho en lo personal esclarecer esta diferencia entre reforma de la justicia y reforma del sistema de justicia, ¿no? Y efectivamente en la política recientemente aprobada de reforma del sistema de justicia se involucra a un conjunto de actores, incluyendo el sistema electoral y la justicia electoral, ¿no? Que tal vez para un ciudadano promedio parecería que no forma parte del sistema de justicia en general, que tendemos a pensar que se trata tal vez solamente del Poder Judicial y los fiscales, y es mucho más que eso. Agradezco eso. Y tenía 3 puntitos para reflexión, que los digo muy breve. Úrsula, tú nos hablaste de la muy importante tarea de la selección de magistrados, que es especialmente de las altas cortes, ¿no? Y que esta esté libre de presiones políticas, etcétera, ¿no? Creo que quisiera vincular eso con algo que está en el documento de política de reforma del sistema de justicia, que es la enseñanza del derecho, la formación de los abogados, ¿no? Creo que es un punto clave que se ha incorporado ahí, es cómo se introduce de mejor manera la ética, la deontología forense en la enseñanza del derecho. Y cómo es que se atrae a los mejores y las mejores profesionales del derecho a ejercer en las diversas instituciones que forman parte del sistema de justicia
y no solamente en el ejercicio privado o corporativo del derecho. Y ahí recordaba que se aprobó la ley del sistema de integridad del Ministerio Público y del Poder Judicial para reemplazar a lo que es la OCMA y la Fiscalía de Control. Y la Junta Nacional de Justicia convocó a concurso para seleccionar a los titulares de estos organismos, y sin embargo, los concursos fueron declarados desiertos. Es lamentable, ¿no es cierto?, que en un país como el nuestro, donde la justicia tiene serios problemas de corrupción, no hayamos podido tener candidatos idóneos para liderar los sistemas de integridad tanto del Ministerio Público como en el Poder Judicial, y que la Junta Nacional de Justicia haya tenido que declarar desierto. No porque nadie se presentó, sino porque los que se presentaron no reunieron los mínimos requisitos para ello. Ahí hay un tema que es serio, sobre lo cual me gustaría, bueno, quería comentarlo. Lo segundo es cómo valorar aspectos como el enfoque de interculturalidad, el enfoque de género en la reforma del sistema de justicia. Perú se ha ido avanzando, ¿no?, en un sistema de justicia de género, especialmente contra la violencia hacia la mujer y a integrantes del grupo familiar. El Poder Judicial tiene una Secretaría Técnica de Justicia de Género que presidió la actual presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ¿no? Eso creo que me gustaría alguna reflexión sobre el punto. La justicia comunal también son temas que en un país diverso como el nuestro, no somos el único, pero tienen entiendo, un aspecto importante a considerar. Y finalmente, el seleccionar magistrados, magistradas libres de presiones políticas, me lleva también a pensar en cómo es que los aspectos políticos pueden incluso incidir en la dificultad para un sistema de justicia limpio, como nos dijo el doctor Pérez Duarte, limpio de problemas de corrupción. Y ahí hay una tarea que le corresponde al Congreso. El Congreso saliente no se caracterizó precisamente por la eficiencia en el procesamiento de las acusaciones constitucionales contra magistrados o ex magistrados involucrados, por ejemplo, en el escándalo de los cuellos blancos. ¿Qué ajustes creen ustedes que se podría introducir en el nuevo Congreso para que acusaciones constitucionales que tienen que ver con jueces, fiscales, etcétera, pudieran resolverse de manera pronta y de manera óptima? Gracias. Gracias, Gerardo. ¿Alguno de los panelistas quiere hacer uso de la palabra o le damos el pase a Pedro? Doctora Úrsula. Sí, sobre el tema de la paridad de género, quisiera hacer un comentario. Hace poco hemos estado varias expertas de la región reflexionando y haciendo algunos talleres con altas magistradas de la región para identificar cuáles son los obstáculos para que las mujeres ingresen a los sistemas de justicia y especialmente a las altas cortes, ¿no? Aquí, digamos, quizás esta respuesta toca, digamos, varios aspectos de tus preguntas, Gerardo, pero, digamos, la principal conclusión es que si no está previsto a nivel normativo la paridad, es muy difícil que esta se logre, ¿no? La paridad de género, o mejor dicho, la representación equitativa en razones de género debiera estar en alguna norma. En el caso de Perú tenemos políticas públicas, pero no tenemos una norma que obligue, y digamos, eso es un tema que podría ponerse en el reglamento de magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, ¿no? Incluso si uno mira el reglamento está totalmente redactado con un lenguaje exclusivo, ¿no? Pero más allá del lenguaje,
existen ya buenas ideas y mecanismos de listas paralelas para poder hacer una representación paritaria que podían implementarse, ¿no? Gracias. Pedro, adelante. Me parece que el ministro Vega quería... Muy brevemente, Susana. Sí, señor, adelante. Muchas gracias. Sí, todo el tema de interculturalidad está recogido en la propuesta, ¿no?, de la política pública en materia de reforma del sistema de justicia, ¿no? Ahí se contemplan varias acciones, ¿no?, para brindar un servicio de justicia de manera diferenciada, en primer lugar, para los distintos grupos en situación de vulnerabilidad. Como bien se decía, ya ha habido un esfuerzo desde el Poder Judicial, pero esto queremos extenderlo a todo el sistema de justicia para de alguna manera hacer efectiva varias de las reglas de las 100 reglas de Brasilia que involucran sobre todo a diversos grupos de poblaciones vulnerables, ¿no? Personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, personas LGTBI, ¿no? Que permita, por ejemplo, intérpretes y la aplicación de esto, la erradicación de estereotipos de discriminación en el sistema de justicia y, por cierto, toda la lógica de promoción de acceso a la justicia con un enfoque intercultural. Sin duda, uno de los temas centrales en este punto, y lo decía muy bien Gerardo, tiene que ver con la justicia de paz y la justicia también que brindan los pueblos indígenas, ¿no? Creo ahí que hay que afinar lo que llamamos un mecanismo de coordinación interinstitucional entre la justicia ordinaria y los distintos modos de justicia que hay en el país. Creo que eso no se ha podido todavía concretar. Yo recuerdo que desde hace muchos años se habla de eso, pero todavía hay necesidad de afianzar, fortalecer esos sistemas de coordinación, ¿no? Hay esfuerzos importantes, sin duda, y creo que estos próximos 5 años deben permitir, ¿no?, un trabajo mucho más cercano para afianzar todo el tema de la interculturalidad y el acceso de las distintas poblaciones vulnerables. Gracias. Para ir terminando, señor Pedro, ¿quiere comentar algo? Para que sea muy breve, porque ya tenemos que finalizar. No, parece que se quedó con la manito levantada. ¿Los panelistas tienen alguna reflexión final? Doctora, ministro. Quizás, si me permiten... ¿Quiero hablar una palabrita con el ministro? A ver, señor Pedro, sea muy breve, por favor, que tenemos que terminar. Señor ministro, le agradezco mucho, me ha orientado bien, nunca he ido a la Procuraduría, pero le cuento una anécdota. Fui a Fiscalía de Corrupción un montón de veces, me pelotearon, me aburrieron y nunca me recibieron la denuncia. ¿En qué oficina de Procuraduría yo puedo dejar la documentación, doctor? El Procurador General del Estado es el doctor Daniel Soria. Yo ahí le aconsejaría en la web, en internet, googleelo, ¿no? El doctor Daniel Soria Luján, Procurador General del Estado, ¿no? Y ahí tiene un correo, ahí envíenle la información, y yo creo que va a haber una receptividad de este planteamiento, esta denuncia que usted tiene, señor. Le agradezco mucho, ministro. A usted también, doctora Indacochea, me ha sido muy específica al enviarme el link también para trabajar por ese lado. Muchas gracias, disculpe. Buenas tardes, buenas noches, doctor. Gracias, señor Pedro. Bueno, así ya damos por concluida esta cuarta sesión del programa Diálogos Parlamentarios. Les agradecemos nuevamente su participación y los esperamos el día miércoles 21 con el tema Políticas Educativas. Por último, como siempre, les voy a pedir por favor que prendan todas sus cámaras para la foto de grupo final. Y Julio, ¿nos ayudas con la foto, por favor? Sí, no hay problema. Mientras Susana, tanto aprovecho y los invito a un visitar ratito, nuestra página. Sí, Susana, José. mientras Sí, José, te escucho. preparamos para la foto, creo que este ministro, usted estaba haciendo unas reflexiones finales. Por favor, lo podemos escuchar mientras nos vamos preparando para la foto final. Simplemente desearles lo mejor, señores congresistas, señoras congresistas, asesores. Creo que es una oportunidad, yo decía al inicio, en estos 5 años para poder avanzar
en una reforma seria del sistema de justicia. Hay ahí un programa que se ha avanzado, que está pendiente, con proyectos de ley, manteniendo un nivel de comunicación muy amplio con las instituciones del sistema de justicia, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Creo que eso puede marcar la diferencia, ¿no? Y adentrarnos en un verdadero proceso de reforma. Yo los felicito y les deseo todos los éxitos en esta nueva gestión 2021-2025. Muchas gracias, ministro. No sé si Úrsula quiere cerrar con un comentario. Sí, gracias. Bueno, igualmente felicitar a los nuevos congresistas por su designación, decirles que es una gran oportunidad y que es en los temas de justicia, cuando se logran consensos mínimos, ganamos todos, ¿no? Las distintas fuerzas políticas se benefician de tener reglas claras, se benefician de tener un marco jurídico estable, y eso, digamos, requiere de buscar consensos que dejen detrás las diferencias en distintos temas que se pueden tener, pero el tema de la justicia realmente lo vale y es una inversión a largo plazo. Buenas noches a todos y con todas. Hasta el Hasta miércoles. luego. Gracias.